Hola, estamos con la sesión 5 de Derecho Financiero. En esta sesión vamos a ver los principios constitucionales, las actividades, las funciones, la clasificación y estructuras propias del presupuesto de egresos. Como bien sabemos, corresponde al Ejecutivo Federal presentar anualmente a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación, cuya aprobación, en este último caso, es facultad de dicha Cámara, en el artículo 74, fracción 4. La ley de ingresos encuentra su fundamento en dos artículos de nuestra Constitución. El primero de estos en el artículo 31, que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación, el Distrito Federal y de los estados y municipios, y que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan sus leyes. De igual manera, el artículo 73, fracción séptima, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Algunas de las características que podemos atribuirle a la ley de ingresos son las siguientes. La anualidad, que tiene vigencia durante un año fiscal que corresponde al año calendario. La precisión, en virtud de que cualquier impuesto o recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado. Previsibilidad, ya que establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública. Especialidad, en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia. Es oportuno señalar que, aunque la iniciativa de dicha ley debe presentarse en la Cámara de Diputados, la discusión y aprobación de la misma es facultad del Congreso de la Unión, esto es, de ambas cámaras. Los egresos del Estado. El Estado debe realizar diversos gastos a efectos de cumplir con sus diversos objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados a la que corresponde, de manera exclusiva, la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. En virtud de que el presupuesto de egresos es producto de la recaudación de impuestos y por tanto es dinero aportado por los gobernados, su uso debe ser correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en todos los estados modernos. En algunos países europeos se habla del presupuesto que se refieren tanto al ingreso como a los egresos. En México, cuando hablamos de presupuesto nos estamos refiriendo a los egresos. Así suele hablarse del presupuesto de egresos. Definición. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal lo definen de diferente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados. La iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Características del presupuesto. Es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados según lo señala el artículo 74, fracción 4, como ya lo habíamos mencionado. Contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de enero. La naturaleza jurídica del presupuesto nos dice que no existe unanimidad en la doctrina y es torno a esta hay fundamentos, dos posturas que vamos a resumir. La primera, desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que el procedimiento usual de cualquier ley. La crítica más seria a esta postura insiste en señalar que el presupuesto no es una ley porque en su elaboración solo interviene una de las dos cámaras, que es la de diputados.
La segunda, desde un punto de vista material, el presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, que es la generalidad, la abstracción e impersonalidad, sino que al contrario, contiene disposiciones concretas, particulares y dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello, hay quienes consideran al presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. Vamos a hablar de los principios que rigen el presupuesto de egresos. Los principios que rigen deben de ser los siguientes: la universalidad, la unidad, la especialidad, la planificación, la anualidad, la previsión, la periodicidad, la claridad, la publicidad, la exactitud y la exclusividad. El procedimiento para elaboración y aprobación del presupuesto es el siguiente. Implica una serie de estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, deberá cubrir los siguientes pasos para su elaboración y aprobación del presupuesto. El número 1 es que del 15 de marzo de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y entidades involucrados los lineamientos para la elaboración de los programas por incluirse en el presupuesto laboral. En cada dependencia y entidad habrá una unidad encargada de programar. Número 2. El 15 de junio la propia Secretaría señalará las políticas a seguir en los anteproyectos de presupuesto. Número 3. El 20 de julio las entidades y dependencias enviarán a la Secretaría sus anteproyectos, los cuales serán discutidos y ajustados con esta Secretaría en los meses siguientes. Número 4. El 20 de octubre los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría, en los que se habrán recogido los ajustes requeridos por la misma Secretaría. Número 5. El 15 de noviembre el secretario de la Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar por su conducto la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación, según el artículo 74, fracción 4. Esta fecha puede ser el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando el Ejecutivo Federal inicie su cargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, que esto se refiere cuando ingresan el 1 de diciembre. Número 6. Una vez presentada la iniciativa, esta será discutida y, en su caso, aprobada en la Cámara de Diputados. Para ello seguirá el mismo procedimiento para su elaboración que cualquier otra ley. Y número 7. El último paso será la promulgación y publicación, que como decreto se haga del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo. Las fases del presupuesto. Una vez apuntado lo anterior, debemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas bien diferenciadas, que son la etapa administrativa, la etapa legislativa y la final, que llamamos la ejecución. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, cada poder federal, cada dependencia, al igual que cada empresa paraestatal, incluidas en el decreto del presupuesto federal de egresos, ejercitará su propio presupuesto. El control administrativo. En ese aspecto son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto. Algunos de estos corresponden desarrollarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que otras corren a cargo de la Secretaría de Contraloría y de Desarrollo Administrativo. El control legislativo o parlamentario. La revisión de la cuenta pública tiene como objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. El control del presupuesto que realiza el Poder Legislativo lo ejerce a través de un órgano especializado conocido con el nombre de Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, que es un órgano técnico en el que se apoya la Cámara de Diputados para realizar la revisión de la cuenta pública del gobierno federal. La competencia. De manera genérica y con base en el citado precepto constitucional, la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar, inciso A, en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Inciso B, que dichos órganos hayan cumplido con los objetivos contenidos en los programas federales. Inciso C, los recursos federales que ejercen las entidades federativas y los municipios. Inciso D, también tendrá
la facultad de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita de ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos o recursos federales. Inciso E, efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones con sujeción a las leyes y formalidades establecidas por locateos. Por otra parte, corresponderá a la entidad de fiscalización superior de la Federación determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades y acciones a que se refiere el título cuarto de la Constitución y presentar las denuncias y querellas que crea pertinente. Función de control. Es conveniente empezar este apartado señalando que nos referimos a esta facultad, no aludimos a un procedimiento específico, sino por el contrario, creemos que el control parlamentario es una función que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias. Bajo las premisas, señalaremos que son algunos de los instrumentos que muestra nuestra Constitución que regula como típicos el control del legislativo sobre el ejecutivo y que fundamentalmente lo encontramos en el artículo 93 constitucional. Este artículo establece en su párrafo primero la obligación de los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativos, luego de que haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, para que comparezcan ante el Congreso a dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos. En la práctica, este tipo de comparecencia suele darse en las comisiones del secretario, comparece y lee un informe ante las actividades relativas en cada una de sus áreas administrativas. Muchas gracias. Esto es lo que respecta a nuestra sesión que se refiere a los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructuras del presupuesto de egresos de nuestra nación.